El sol de la tarde caía tibio sobre mi rostro mientras Mateo y yo doblábamos la esquina hacia la calle de Sergio. Globos de colores brillantes flotaban perezosamente atados al buzón, y el aroma dulzón de la carne asada se mezclaba con la música festiva que escapaba del patio trasero. Era la fiesta de inauguración de la nueva casa de mi hermano menor. O al menos, eso era lo que todos creían. Apreté un poco más la mano de Mateo, mi hijo de 11 años. Él me devolvió el apretón, sus ojos grandes y oscuros fijos en la casa de 2 pisos con fachada recién pintada. No habíamos sido formalmente invitados. Un mensaje de texto vago de Sergio hacía unos días: ¿vas a caerle a la fiesta el sábado? Ahí vamos a estar, era lo más cercano a una invitación que habíamos recibido. Sabía que era más una formalidad, una manera de cubrir las apariencias. ¿Crees que haya pastel, papá?, preguntó Mateo, su voz llena de la inocencia que a mis 35 años a veces envidiaba. Llevamos uno, campeón, le dije, levantando ligeramente el recipiente de plástico que contenía un pastel de limón que habíamos comprado en la panadería cerca de nuestro pequeño departamento. Su favorito. Un gesto sencillo, una ofrenda de paz, aunque no estuviera seguro de si la paz era bienvenida. Cruzamos la reja lateral abierta y entramos al patio. Estaba lleno. Tíos y tías reían cerca de la parrilla donde mi primo Caleb volteaba hamburguesas con aire de experto. Un grupo de primos jugaba cartas en una mesa plegable, sus carcajadas resonando entre los acordes de una cumbia. Mi padre, Roberto, estaba sentado en una silla bajo la sombra de un árbol, como siempre, presente pero nunca realmente involucrado. Y allí estaba Sergio, flotando entre los grupos como un rey, vestido con una camisa impecable y una sonrisa de $1.000.000. Me sentí como un fantasma en la celebración de mi propia familia. Ese sentimiento familiar, el de estar fuera de lugar, se instaló en mi pecho. Mateo, sin embargo, parecía ajeno a mi incomodidad. Sus ojos brillaban con la emoción de la fiesta, del bullicio. Y mira, papá, un brincolín, exclamó en voz baja, señalando una estructura inflable donde varios niños pequeños saltaban. Nos quedamos cerca de la barda, observando. Nadie pareció notar nuestra llegada al principio. Era más fácil así. El tío Leonel, conocido por su habilidad para remover el avispero con comentarios inocentes, fue el primero en vernos. Se acercó con esa media sonrisa suya. Andrés. Mateíto. Qué milagro verlos por acá, dijo, su mirada recorriéndome de arriba a abajo, no de forma grosera, pero sí con esa curiosidad un tanto malintencionada. No sabía que vendrían. Ni nosotros, respondí con una sonrisa tensa, sosteniendo el pastel. Pero aquí estamos. Felicidades a Sergio. Él soltó una risita y se alejó, ya buscando su próxima víctima. Suspiré disimuladamente. Entonces la vi. Mi madre, Elena. Caminaba hacia nosotros con paso lento, una copa de vino en la mano, su expresión indescifrable por un momento. Llevaba un vestido floreado que le sentaba bien, pero sus ojos, al posarse en mí, se enfriaron notablemente. Se detuvo a unos metros, y su voz, aunque no gritó, cortó el aire y llegó clara a los oídos de quienes estaban cerca. Vaya, vaya, dijo, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miren quién vino a envidiar. El golpe fue certero, aunque no físico. Sentí como la sangre se me subía al rostro. Las risas cercanas parecieron detenerse. Varias cabezas se giraron. Mateo se encogió a mi lado y apretó mi mano con fuerza. Abrí la boca para responder, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que no sentía envidia? ¿Que solo quería que mi hijo disfrutara de una tarde en familia? Ella no esperó respuesta. Se dio la vuelta con la misma lentitud con la que había llegado y se reunió con un grupo de sus amigas de la iglesia, riendo como si acabara de hacer el comentario más ingenioso del mundo. Sergio, desde el otro lado del patio, la vio y sonrió, cómplice, sin tener idea, o quizás sí, del veneno que acababa de destilar su madre. Esa sonrisa me dolió casi tanto como las palabras de Elena. Era un recordatorio constante, yo era la nota al pie de página en la narrativa familiar, el que nunca estaba a la altura.
Un nudo amargo se formó en mi garganta. Vámonos, Mateo, susurré, el pastel sintiéndose como una piedra en mis manos. No iba a darles el gusto de verme desmoronar. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la salida, la imagen de los últimos años pasó rápidamente por mi mente, explicando, al menos para mí, por qué seguía intentándolo con ellos. Hace unos 5 años, mi pequeño negocio de desarrollo de software, en el que había invertido todos mis ahorros y esperanzas, se había ido a pique. Fue una caída dura, no solo económica sino también emocional. Durante ese tiempo, el apoyo familiar fue selectivo. Mi padre me ofreció algunas palabras torpes de aliento, pero mi madre y Sergio no perdieron oportunidad para recordarme mis malas decisiones. Siempre te dijimos que esa idea era demasiado arriesgada, Andrés, solía decir Elena con un suspiro que pretendía ser de preocupación, pero que sonaba más a validación de sus propias profecías. Sergio, que entonces empezaba a destacar en su trabajo en ventas, me miraba con una mezcla de lástima y superioridad. Me reconstruí lentamente, trabajando como diseñador gráfico freelance desde el pequeño departamento que compartía con Mateo. Su madre nos había dejado poco después del nacimiento de Mateo, una historia complicada que había dejado sus propias cicatrices, pero que también había forjado un lazo inquebrantable entre mi hijo y yo. Él era mi motor, mi razón para levantarme cada mañana y enfrentar el mundo, incluso cuando el mundo, y a veces mi propia familia, parecían empeñados en recordarme mis fracasos. Aprendí a ser reservado, a no esperar mucho, a encontrar mi paz en las pequeñas cosas, las risas de Mateo, la satisfacción de un trabajo bien hecho, aunque no fuera tan glamoroso como el de Sergio. Unos meses atrás, Sergio me llamó. Era tarde, y su voz sonaba extrañamente tensa. Andrés, necesito tu ayuda, dijo sin rodeos. Me contó que estaba a punto de comprar la casa de sus sueños, esa misma en la que ahora celebraban, pero que el banco le había puesto trabas de último momento con la hipoteca. Voy a perderla, hermano, si no consigo el resto del enganche ya. Sentí una punzada de ironía. El exitoso Sergio, pidiéndome ayuda a mí, el fracasado. Pero también vi la genuina desesperación en su voz. Justo unas semanas antes, yo había recibido una pequeña herencia de la abuela, nada extravagante, pero lo suficiente. Había pensado guardarlo para la universidad de Mateo, o para alguna emergencia. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté. La cifra era considerable, prácticamente todo lo que tenía. Dudé, pero luego miré a Mateo, que dormía plácidamente en su cama. ¿Qué clase de ejemplo le estaría dando si le daba la espalda a mi propio hermano, por mucho que nuestras diferencias nos hubieran distanciado? Puedo ayudarte, le dije finalmente. Pero con una condición. La casa se pondrá a mi nombre. Tú me pagarás mensualmente, como una renta, hasta que cubras lo que yo ponga, más un interés razonable. Cuando termines de pagar, hacemos el cambio de propietario. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Sergio, llena de alivio y algo que sonó como gratitud. Gracias, Andrés. De verdad. Le diremos a la familia que la compramos juntos, o algo así. No te preocupes, te daré tu crédito. Asentí, aunque él no pudiera verme. Solo quiero que tengas tu casa, Sergio. Y que esto quede claro entre nosotros. El trato se cerró. Puse el dinero, firmé los papeles. Sergio consiguió su casa. Y, como era de esperar, la promesa de darme mi crédito se desvaneció tan rápido como la tinta en el contrato. Las publicaciones en redes sociales eran todas sobre su nuevo logro, su esfuerzo. No me sorprendió. Había aprendido a no esperar mucho. La invitación a la fiesta, ese mensaje de texto casual, llegó después de que yo le preguntara si pensaba invitarme. Supongo que se sintió obligado. Y yo, a pesar de todo, había accedido, principalmente por Mateo. Él había visto las fotos en el perfil de Sergio, los preparativos, y sus ojos se habían iluminado. ¿Podemos ir, papá? Se ve increíble. Y es el tío Sergio, ¿cómo negarle eso? ¿Cómo explicarle la compleja red de resentimientos y decepciones que tejían nuestra historia familiar?
Así que aquí estábamos, con nuestro pastel de limón, listos para ser el blanco de comentarios hirientes. El recuerdo de la promesa rota de Sergio y la frialdad de mi madre me revolvieron el estómago. La humillación era una vieja conocida, pero dolía de forma diferente cuando Mateo era testigo. Él no merecía estar en medio de esto. Tienes razón, campeón, le dije, forzando una sonrisa que no sentía. Creo que ya es hora de irnos. Podemos pasar por unos helados, ¿qué te parece? Intenté que mi voz sonara ligera, casual. Mateo me miró, sus ojos oscuros reflejando una comprensión que iba más allá de sus 11 años. Vio el dolor en mi rostro, la tensión en mis hombros. Asintió lentamente. Está bien, papá. Tomé su mano de nuevo, el pastel de limón olvidado en la otra, y comenzamos a caminar hacia la salida, bordeando los grupos de gente que reían y charlaban, ajenos a la pequeña tormenta que se había desatado en mi interior. Estábamos a solo unos pasos de la reja cuando sentí un tirón. Espera, papá. La voz de Mateo fue apenas un susurro, pero firme. No te muevas. Me detuve, confundido. ¿Qué pasa, hijo? Él soltó mi mano. Su carita, usualmente tan risueña, estaba seria, con una determinación que rara vez le veía, excepto cuando se concentraba en un problema de matemáticas particularmente difícil o cuando me ayudaba a armar algún mueble. Hay algo que tengo que hacer, dijo, y antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No hacia la salida. Hacia el centro del patio. Mi corazón dio un vuelco. Un sudor frío recorrió mi espalda. Mateo. ¿A dónde vas?, llamé en voz baja, pero él no se detuvo. Siguió avanzando con pasitos decididos, pasando junto a la mesa de los primos, esquivando a un par de tías que bailaban torpemente, hasta que se plantó justo en medio del jardín. No muy lejos de donde Sergio presumía las bondades de su nueva parrilla a un grupo de amigos. El tiempo pareció ralentizarse. Quise correr tras él, tomarlo del brazo, protegerlo de lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Pero mis pies estaban clavados al suelo. Un miedo helado me paralizó. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? Al principio, nadie le prestó atención. Un niño parado solo en medio de la fiesta. Pero Mateo, aunque pequeño, tenía una presencia. Carraspeó, un sonido apenas audible, pero en un breve silencio entre canciones, fue suficiente. Disculpen todos, dijo. Su voz, aunque infantil, sonó sorprendentemente clara y fuerte. No gritó, pero proyectó sus palabras con una seguridad que me dejó atónito. La música seguía sonando de fondo, un reggaetón suave, pero las conversaciones empezaron a menguar. Una cabeza se giró, luego otra. Mi madre, que seguía charlando animadamente, frunció el ceño al ver a su nieto solo en el centro. Sergio lo miró con extrañeza. Incluso mi padre levantó la vista de su aparente abstracción. Un silencio incómodo comenzó a extenderse por el patio. Todas las miradas, curiosas, expectantes, se posaron en Mateo. Sentí como mis manos comenzaban a temblar, aferrando con fuerza el recipiente del pastel. Mi boca estaba seca. Quería gritarle que volviera, que no importaba, que nos fuéramos. Pero la voz no me salía. Mateo respiró hondo, miró brevemente hacia donde yo estaba parado, como buscando una señal. Le ofrecí una mueca que intentaba ser una sonrisa de aliento, aunque probablemente parecía más una de pánico. Luego, se irguió, enfrentando a la multitud, a su abuela, a su tío. Y entonces, con una calma que desmentía la tormenta que cegaramente sentía por dentro, dijo las palabras que cambiarían el curso de la tarde, y quizás, de muchas cosas más. En realidad, comenzó, su voz resonando en el silencio expectante, esta casa. Hizo una pausa, y todos contuvieron la respiración. La compró mi papá. Si una bomba hubiera caído en medio del patio, el efecto no habría sido más devastador. Un silencio sepulcral se apoderó de la fiesta. Las sonrisas se congelaron, las copas quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Podía oír el zumbido de mis propios oídos. Mateo permaneció allí, pequeño pero firme, como un joven David enfrentando a Goliat.
Mi madre fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó de la confusión a una incredulidad airada. ¿De qué está hablando este niño, Andrés? Siseó, su mirada clavándose en mí como dos dagas. Ya no había rastro de su anterior displicencia, ahora era pura furia contenida. Sergio palideció visiblemente. Luego, un rojo intenso comenzó a subirle por el cuello. Dio un paso adelante, con la intención clara de acallar a Mateo. «Eso no es verdad», exclamó, su voz un poco más aguda de lo normal. «Mateo, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Los adultos hablamos de negocios, tú no sabes». Pero yo ya no podía seguir callado. La valentía de mi hijo me había sacado de mi letargo. Di un paso adelante, colocándome al lado de Mateo, poniendo una mano sobre su hombro. Él me miró, y en sus ojos vi un destello de alivio. «Es verdad, mamá». «Sergio», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. «La casa está a mi nombre». Yo puse la mayor parte del enganche. Los murmullos estallaron entonces, un oleaje de voces sorprendidas, confundidas. Vi a mi tía Mira llevarse una mano a la boca, sus ojos abiertos como platos. El tío Leonel simplemente silbó suavemente y dijo, «Órale». Esto se puso bueno. Yo recibí una pequeña herencia de la abuela hace unos meses, continué, dirigiendo mi explicación principalmente a mi madre y a los rostros atónitos que me rodeaban. Sergio necesitaba ayuda para completar lo de la casa. Así que hicimos un acuerdo. Yo ponía el dinero, la casa quedaba a mi nombre, y él me pagaría mensualmente. Cuando termine de liquidar la deuda, la casa será suya legalmente. Hice una pausa, mirando directamente a mi hermano. No quería avergonzar a nadie, Sergio. Pensé que esto era para que tuvieras un nuevo comienzo, para que cumplieras tu sueño. La cara de Sergio era un poema. Vergüenza, ira, quizás incluso un poco de miedo. Se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Mi madre, sin embargo, no se dejó impresionar. «¿Y por qué no nos dijiste nada, Andrés?», espetó. Su tono no era de gratitud por la ayuda a su hijo menor, ni de disculpa por su comentario anterior. Era pura acusación. Como si yo fuera el culpable de alguna artimaña. La miré directamente a los ojos. Porque no se trataba de mí, mamá. Se trataba de ayudar a mi hermano. No vine aquí buscando crédito, ni aplausos. Mi voz tembló ligeramente, pero continué. Pero tampoco vine aquí para que se burlaran de mí, ni para que mi hijo tuviera que escuchar cómo me menosprecian. Mateo, sintiendo quizás la tensión en mi voz, levantó su carita y añadió, con una lógica infantil aplastante, «Mi papá no vino a avergonzar a nadie. Pero ustedes lo avergonzaron a él primero, abuela». Esa simple frase, dicha con la inocencia brutal de un niño, pareció golpear a Elena más que cualquier argumento adulto. Se quedó inmóvil, su copa de vino temblando ligeramente en su mano. Por primera vez, vi una fisura en su fachada de matriarca infalible. Fue entonces cuando mi padre, Roberto, que había permanecido como una estatua silenciosa durante todo el intercambio, se movió. Se levantó lentamente de su silla en la sombra y caminó hacia nosotros. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, y menos de confrontaciones. Pero había una nueva determinación en su andar. Se detuvo frente a mí y Mateo. Su mirada, usualmente distante, ahora estaba fija en mí, evaluándome. «¿Es cierto todo esto, Andrés?», preguntó, su voz grave y tranquila. Asentí. «Sí, papá». Él suspiró, un sonido largo y cansado. Luego, miró a Mateo y una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. «Tienes un hijo muy valiente aquí». Mateo se irguió visiblemente, pero respondió con humildad, «Él es el valiente, abuelo». Lo que sucedió después fue inesperado, al menos para mí. Mi padre, Roberto, el hombre que siempre parecía preferir el cómodo silencio de la periferia, dio un paso más y tomó el recipiente del pastel de limón de mis manos, que aún temblaban ligeramente. Mis dedos estaban entumecidos por la fuerza con la que lo había estado aferrando. Se giró hacia la mesa donde aún quedaban algunos platillos y botanas, y con una voz sorprendentemente clara, anunció,
familia, tenemos pastel de limón por aquí, cortesía de Andrés y Mateo. Fue como si un hechizo se hubiera roto. El gesto de mi padre, tan simple pero tan cargado de significado, pareció disipar la tensión que había congelado el ambiente. La gente comenzó a moverse de nuevo, a hablar, aunque en voz más baja que antes. El DJ, quizás sintiendo el cambio, bajó un poco el volumen de la música, que ahora sonaba más como un murmullo de fondo. Algunos invitados pasaron a nuestro lado y me ofrecieron una sonrisa tímida o un asentimiento de cabeza. Mi tía Mira se acercó y me dio un abrazo rápido y un poco torpe. No sabíamos nada, Andrés. Qué buena onda de tu parte, susurró antes de alejarse. Alguien le ofreció un jugo a Mateo, quien aceptó con una sonrisa radiante, como si dar discursos reveladores en fiestas familiares fuera lo más normal del mundo. No nos convertimos en el centro de la fiesta, y eso estuvo bien. Pero ya no éramos invisibles. Ya no éramos el objeto de la burla velada o directa. Había un nuevo matiz en el aire, una especie de respeto incómodo por parte de algunos, y quizás, una reevaluación silenciosa por parte de otros. Eso importaba más de lo que podía explicar. Sergio se había retirado a un rincón del patio, cerca de la parrilla ahora desatendida, rodeado por un par de sus amigos más cercanos que parecían ofrecerle consuelo o simplemente evitar el contacto visual con el resto de nosotros. Su rostro estaba sombrío, la alegría de la celebración completamente borrada. Mi madre, Elena, permanecía cerca de la mesa de postres, hablando en voz baja con una de sus hermanas, lanzándome miradas furtivas de vez en cuando. Su expresión era una mezcla indescifrable de molestia y, quizás, una pizca de desconcierto. Me senté en una de las mesas plegables vacías, y Mateo se sentó a mi lado, comiendo alegremente un hot dog que alguien le había ofrecido. Balanceaba sus piernas, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero de vez en cuando, levantaba la vista y me dedicaba una de esas miradas suyas, inquisitivas y llenas de cariño, como asegurándose de que yo estuviera bien. Y lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, en una reunión familiar, realmente lo estaba. No necesitaba una pancarta con mi nombre ni un brindis en mi honor. Había sido escuchado, visto, defendido. Y no por mí mismo, sino por el pequeño niño que había criado con amor y con la verdad como estandartes, incluso cuando el mundo nos ofrecía muy poco de ambos. Nos quedamos un rato más, por Mateo más que nada. No quería que sintiera que su acto de valentía nos había obligado a huir. Pero la atmósfera, aunque ya no era hostil, tampoco era del todo cómoda. La verdad había salido a la luz, y con ella, las máscaras habían caído, dejando al descubierto las grietas en la fachada de familia feliz. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados, Mateo bostezó. ¿Podemos irnos ya, papá? Empiezo a tener sueño. Asentí. Claro que sí, campeón. Nos despedimos de mi padre, quien me dio una palmada en el hombro, otro gesto parco pero significativo viniendo de él. Hiciste bien, Andrés, dijo en voz baja. Mi madre apenas nos dirigió la palabra. Sergio ni siquiera levantó la vista. Salimos del patio tomados de la mano, de la misma manera en que habíamos llegado, pero todo se sentía diferente. La calle parecía más tranquila, el aire más ligero, como si hubiéramos dejado algo pesado atrás, enterrado en ese jardín junto con las sonrisas falsas y la alegría forzada. Mientras esperábamos el autobús en la parada casi desierta, Mateo me miró. ¿Estuvo bien lo que hice, papá? ¿No te metí en problemas? Me detuve y me arrodillé frente a él, para quedar a su altura. Tomé su carita entre mis manos. Mateo, le dije, mi voz cargada de una emoción que apenas podía contener, lo que hiciste hoy, fue más que bien. Fue increíblemente valiente. Estoy muy, muy orgulloso de ti. Una sonrisa de puro alivio iluminó su rostro. No era orgullo, ni presunción. Solo alivio, como si él también hubiera estado cargando un peso y finalmente se hubiera liberado de él. Esa noche, de vuelta en nuestro pequeño y acogedor departamento, me senté junto a la ventana con una taza de té, observando a Mateo dormir en el sofá. Se había quedado dormido casi al instante, todavía con sus tenis de fiesta puestos,
agotado por las emociones del día. Había defendido a su padre sin dudar, sin pedir permiso, sin comprender del todo las posibles consecuencias. Así son los niños, pensé. Dicen la verdad antes de aprender a tenerle miedo. Yo, en cambio, había pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de hacerme pequeño para no molestar a nadie. Me había quedado callado para evitar conflictos. Me había tragado mis sentimientos porque no quería añadir más peso a la habitación. Creía que eso me hacía fuerte, resiliente. Pero el silencio tiene un precio, y yo lo había pagado con creces durante años, sintiéndome invisible, infravalorado. La verdadera fortaleza, me di cuenta esa noche, no radica en cuánto puedes aguantar en silencio, sino en saber cuándo es el momento de soltar, de hablar, o de permitir que alguien hable por ti. No fui a esa fiesta buscando una confrontación. No fui por venganza ni para restregarle nada a nadie. Fui porque mi hijo me pidió que estuviéramos presentes para la familia, y yo quería que él siguiera creyendo que la familia era algo por lo que valía la pena aparecer. Ahora entendía que la familia no es solo la sangre que compartes. Es quien aparece por ti cuando las cosas se ponen difíciles. Quien está a tu lado cuando es incómodo. Quien dice la verdad incluso cuando es inconveniente. En ese patio trasero, en medio de globos y música festiva, se me recordó algo poderoso: no necesitas permiso para pertenecer. No necesitas aplausos para importar. Y cuando alguien intenta borrarte de tu propia historia, puedes quedarte inmóvil o puedes alzar la voz. Yo no la alcé ese día, pero Mateo lo hizo por mí. Y quizás ese era el mayor testimonio de la vida que había construido, que mi hijo, a sus 11 años, tuviera más coraje del que yo había tenido a los 30. Eso significaba que algo, al menos una cosa, debía estar haciendo bien. Desde aquel sábado, las cosas cambiaron, sutilmente, sin grandes aspavientos. Sergio no volvió a mencionar la casa directamente, pero una semana después recibí un mensaje de texto escueto: gracias por todo. Empezaré los pagos la próxima semana. Respondí con un simple pulgar arriba. Era más paz de la que esperaba, y quizás más de la que él estaba listo para ofrecer en palabras. Mi madre no se disculpó, no esperaba que lo hiciera. Pero unos días después, apareció en la biblioteca comunitaria donde yo estaba ayudando a Mateo y a otros niños del barrio con un pequeño círculo de lectura. No dijo mucho. Se quedó en la parte de atrás, observando cómo yo leía en voz alta y Mateo ayudaba a los más pequeños a pasar las páginas. Cuando terminó la sesión, me dedicó una sonrisa casi imperceptible, asintió levemente y se fue sin decir palabra. No fue una reconciliación, pero tampoco fue odio. Y a veces, en familias como la mía, así es como se empieza, no con fuegos artificiales, sino con espacio, con verdad, con pequeños cambios de dirección. Ya no estoy esperando una disculpa. No estoy conteniendo la respiración esperando reconocimiento. Sé quién soy. Sé lo que hice. Conozco el peso de callar demasiado tiempo y la libertad que llega cuando finalmente dejas de hacerlo. Y lo más importante, sé que no estoy solo, porque mi hijo, mi valiente, brillante y leal pequeño, estuvo a mi lado en el silencio y usó su voz para hacer que el mundo escuchara. Ese es un tipo de amor que ninguna celebración puede fingir. Esa es una clase de victoria que ninguna pancarta podrá capturar jamás, pero es mía, y es real. Algunas historias no terminan con aplausos. A veces terminan con una especie de verdad silenciosa. La clase de verdad que, finalmente, te hace libre. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te has sentido invisible, no escuchado o no invitado en tu propia familia, no estás solo. Espero que hayas encontrado algo en mi viaje que te haya hecho sentir más fuerte, más valiente o simplemente más comprendido. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que defenderte a ti mismo o a alguien que amas cuando nadie más lo haría? Me encantaría escuchar tu historia. Si esto resonó contigo, por favor, dale like al video para ayudar a que más personas lo encuentren. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete al canal para no perderte más historias reales como esta. Gracias por ver y por escuchar. Hasta la próxima, mantente fuerte, sé amable y nunca dejes que nadie escriba tu historia por ti.